Aquests congressos formen part dels trets identitaris, dels trets propis del que som a temps, per lo que ara explicaré. El primer el vam celebrar entre Ripoll i Montgruny, el segon l'estiu passat a Girona i el tercer aquí. Per una banda, responen a la idea de construir un discurs alternatiu que nosaltres hem anomenat el catalanisme hispànic, fonamentat sobretot en la història, en la recuperació de l'autèntica història de Catalunya, però, per altra banda, també el fet que es vagin fent a indrets diferents, alguns d'ells llocs molt significats del que seria la identitat catalana, és també una reivindicació, la reivindicació de la recuperació d'un territori, trencar aquella imatge de que tot es fa a Barcelona, no és així, sinó que nosaltres pensem que Catalunya és casa nostra i que per tant ens podem moure a través de tota la seva geografia i anar a tots aquells llocs que tenen un especial significat, poden ser Ripoll, Montgruny, Girona. Bé, aquest any l'idea d'escollir Tortosa no ha estat per la polèmica del monument, perquè de fet ja havíem pres la decisió anteriorment, sinó que vam pensar que donat el tema, que és el pancatalanisme, un territori que podríem dir que és Catalunya però que està ja tocant a València, que seria un lloc adequat per la realització d'aquest congrés. Los que son pancatalanistas pues rechazan denominarse pancatalanistas, ya que es un término como muy desprestigiado por aquello de, lo comentaremos, del pangermanismo, del paneslavismo, toda una serie de movimientos que en su momento tuvieron muchísimo prestigio, pero después desaparecen. El término pancatalanismo, por tanto, queda disimulado, y lo iremos viendo, o bien bajo términos como el imperialismo que propone la Lliga, sorprendentemente pues la Lliga propone una política imperialista, veremos en qué sentido, hasta llegar al término de països catalans, que vendría a ser como el último reducto, pero un reducto muy especial del pancatalanismo, donde culminaremos esta exposición como els països catalans no es ni siquiera ya una comunidad lingüística, sino una comunidad, podríamos decir, de autorredención revolucionaria, que es lo que acaba defendiendo pues las CUP y otros movimientos. Por lo tanto, el pancatalanismo, su estudio, nos va a ayudar a entender una evolución del catalanismo que va desde los ámbitos más conservadores, de derechas, incluso del ámbito del catolicismo, hasta lo más revolucionario. Y con esta ambición voy a intentar pues simplemente esquematizar cuestiones que luego en escrito pues ya se profundizarán. Ya Ucelaida Cal se da cuenta de que en la época del puyolismo se evidenciaban las contradicciones del pancatalanismo, porque si te defiendes o realizas una política contra la expansión y opresión de Castilla sobre Cataluña, ¿cómo puedes justificar, digamos, una política de expansión sobre Valencia, sobre Mallorca, sobre Baleares, etcétera? Atendiendo a un teórico que es Ernesto Laclau, que es uno de los que ha inspirado pues, el movimiento Podemitas, un pensador de ultraizquierda hispanoamericano, él, cuando habla de los procesos revolucionarios, habla de una fase de dislocación. ¿Dislocación entre qué? Dice, entre la capacidad y la incapacidad, de establecer con éxito una fijación de la identidad definitiva con la estructura social. Y esto es lo que ha ido haciendo el catalanismo durante décadas. Esto es, intentar crear una identidad, pero como esta identidad en Valencia, en Baleares, no se corresponde con la estructura política, pues esta dislocación, esta alienación en el fondo, lo que provoca es una especie de descontento que por lógica llevará a cambiar la estructura social. Claro, si yo soy valenciano y me considero que soy catalán y tengo que hacer caso a la Generalitat Valenciana y no a la catalana, aquí hay un desajuste entre mi identidad y mi estructura política. Para empezar, el pancatalanismo es o incluso el término països catalans no viene de Joan Fuster, como algunos creen, es muy anterior, tiene unas connotaciones no políticas, igual que cuando se apareció la palabra catalanismo no tenía connotaciones políticas,
tiene algunas referencias a veces pues de comunidad lingüística. En aquella época tampoco se hablaba del catalán, se hablaba del llemusí, y por lo tanto ni siquiera había conciencia de que se estaba hablando catalán o valenciano, se hablaba del llemusí valencià, o aparece también el término pancatalanista en Josep Pijuan, que es un término asociado más a la corona de Aragón. Esto veremos, o se puede intuir al menos, que hay ya un primer problema, porque si el pancatalanismo originalmente es una reivindicación histórica de la corona de Aragón, de repente, ¿por qué desaparece Aragón de los Països Catalans? No sé si me explico, aquí algo ya falla. Significa que los Països Catalans, como comunidad, ya no corresponde a esa unidad histórica, política, que existió realmente. Entonces, en principio el término era como una especie de reivindicación, como había hecho Víctor Balaguer, de la corona de Aragón, y el catalanismo estaba como insertado pues, en esta reivindicación. Cuando el pancatalanismo se convierte en un concepto ya político, claramente político, lo vemos en Alfons Maseras, que curiosamente milita en la FALS, que es un movimiento donde militó Tarradellas, por cierto, ya es un movimiento catalanista, es un movimiento revolucionario. Por cierto, era un entusiasta de D'Annunzio. D'Annunzio era el poeta, el bardo del fascismo italiano, y esto no será casualidad, porque iremos viendo cómo muchos personajes, o al menos haré algunos apuntes, del catalanismo o del pancatalanismo están asociados claramente con el fascismo italiano. Y él, Maseras, escribe el primer artículo, que se titula así, El pancatalanismo, donde se pueden destacar tres ideas, básicamente. La primera idea, y voy a insistir en ella porque se va a repetir luego, es que el pancatalanismo se debe gracias a Barcelona. El concepto es importante. Ya no es Cataluña, sino que es Barcelona, lo dice así, lo traduzco, estaba en catalán, lo traduzco, dice: estas manifestaciones del espíritu catalán, el pancatalanismo, han coincidido con el crecimiento casi fabuloso de Barcelona, de sus industrias, etcétera. Aquí veremos que hay un juego simbólico y real entre la Cataluña profunda, lo que había sido la Cataluña carlista, contra Barcelona como núcleo, centro, que recogía todas las ideas europeas, modernas, la revolución industrial, la modernidad, etcétera. Esa dialéctica curiosa que luego se ha invertido, porque todo el separatismo está en la Cataluña profunda, y parece que Barcelona es la que es anticatalanista. Otra segunda característica en este artículo es que el pancatalanismo reconoce que es una expansión de Cataluña, esto es, la unidad política es Cataluña y tiende a expansionarse. Esto está enmarcado en unas teorías que luego explicaré, que estaban de moda en la época. Y por último, se hace una alusión a la comunidad lingüística, que todavía no tiene suficientemente importancia, donde se dice que el pancatalanismo es un intento de reafirmar ese espíritu somort, amortecido, dormido, de los territorios que hablan catalán. Muy bien, por lo tanto ya tenemos definido cuando aparece el pancatalanismo como concepto ya político, pero con un problema, en un ambiente, porque el nacionalismo y el pancatalanismo empiezan ya las contradicciones. Un par de ejemplos y se entenderá enseguida. Los nacionalistas, como Rovira y Virgili, alaban Polonia porque se disgrega del imperio austrohúngaro. Esto es el nacionalismo, igual que como si Cataluña se quisiera separar del imperio español. Y esto es lo que se llama un nacionalismo disgregador. Pero por otro lado, el nacionalismo, como el italiano, es un nacionalismo unificador. Lo que hace el nacionalismo italiano es coger una parte de Austria, una parte de los estados vaticanos, una parte del reino de Nápoles, de Sicilia, y los unifica. Por lo tanto, por un lado, el nacionalismo puede ser una disgregación de una estructura superior o la creación de una estructura política recogiendo restos disgregados de otras estructuras políticas. Y entonces, claro,
¿qué es el nacionalismo? ¿Es algo agresivo, como el italiano, o es algo liberador, es algo identificado casi con Robin Hood y la liberación política, etcétera? Y entonces aquí encontré un artículo muy demencial de Agustí Colominas, que lo conocéis porque había sido el presidente de la Fundación CAPDEM, de Convergencia Democrática de Cataluña, y hace una distinción para solucionar este problema de si el nacionalismo es algo agresor o es algo bueno. Literalmente cita a un catalanista de antaño, que es Josep Narcís Roca i Ferreras, y en ese artículo, escrito en el Avui, en 2007, dice: hay dos formas de nacionalismo. Una es agresiva, es el agresivo, dominador, que es el instrumento de los déspotas, que se atribuía a los españoles. Hay un nacionalismo que es agresivo, malo, que es el de los españoles, y luego uno defensivo, pacífico, humanitario y social, que es el catalán. Fantástico, ya hemos categorizado, ya por fin, ya sabemos que nosotros somos los nacionalistas buenos, porque somos pacíficos, humanitarios. Esto de querer asumir Valencia, Baleares, etcétera, es parte de, digamos, de nuestro humanitarismo, de nuestra solidaridad. En cambio, España es evidentemente agresiva. Esto del irredentismo, que es una idea puramente italiana y que sirvió de fundamento para el fascismo italiano, como reactivo para crear el fascismo italiano, nos lleva a una anécdota. Voy a hacer una digresión, un paréntesis, que como mínimo es curioso y digno de ser mencionado. Una de los pilares del nacionalismo, de la teoría nacionalista, es la obra de la Nacionalitat Catalana, de Prat de la Riba, de la cual nos hablará Josep Alsina al final de este congreso. Es una de las Biblias del catalanismo y, curiosamente, es editada en italiano en la editorial Alpes. Y la editorial Alpes era la editorial de Franco Ciarlatini, que era un famoso fascista, lo cual, como mínimo, es algo extraño, que la Nacionalitat Catalana, la Biblia del catalanismo, sea editada en italiano en una editorial fascista. Y no solo eso, sino que todos los artículos de la Veu de Cataluña, que era el órgano oficial de la Lliga, de Cambó, son publicados por el mismo personaje en una serie de volúmenes titulados el fascismo italiano, y ahí era donde eran traducidos los artículos de Cambó. Algo tenía que pasar, algún tipo de identificación tenían que sentir los fascistas italianos con los artículos de Cambó si los publicaban como, digamos, algo propio o parecido. Esto nos lleva a plantearnos si el pancatalanismo qué relación tiene con el racismo o con el fascismo, y aparecen unas ideas que más o menos cuajan y se van a quedar ahí, van a quedar en latencia, y hoy han reaparecido. Por un lado, el famoso Pius Gener, uno de los racistas catalanistas más famosos, que escribe La Rasa, La Rasa catalana, en su obra Herejías, dice una cosa tremenda. Dice, claro, dicho hoy suena tremendo, en su época parecía normal. Dice: de los estudios etnográficos, geográficos, climatológicos, históricos, Cataluña resulta ser una nación por la fusión de razas arias en su totalidad. Está clarísimamente diciendo que Cataluña es una fusión de razas arias. Esa es su potencia, esa es su fuerza. Por lo tanto, el pancatalanismo, teóricamente, desde el racismo, tendría que entenderse como una expansión de la raza aria. Dice, con un medio ambiente especial, con un pasado glorioso, tradiciones propias, etcétera, es propio, dice, solo se entiende el espíritu catalán como algo propio del Mediterráneo. Y entonces fundamenta el catalanismo, dice, en la raza, en la diferenciación antropológica, en la psicología y en la lingüística. Claro, hoy en día sería como bastante complicado intentar fundamentar en la raza o diferenciación antropológica o psicología la unidad de Valencia, Baleares y Cataluña, y solo quedaría la lingüística.
Esto del paisaje no es ninguna tontería, ¿no? Un catalanista, Pere Corominas, como una especie de resonancia de fuerzas telúricas, una especie de misticismo del cual también se alimentó el catalanismo, decía cosas tan sorprendentes, Pere Corominas, como lo siguiente. Decía, imaginémonos que por desventura la gente catalana fuera del todo dominada, esclavizada, destruida, y no quedase ni una sola mujer catalana para parir, para tener hijos. Con la sangre de los vencedores, se refiere a los castellanos, con unas u otras apariencias, nuestro paisaje, nuestra fuerza, nuestro territorio, volvería a producir con los siglos otra raza catalana, tan esencialmente catalana como la nuestra. Cataluña vendría a ser como una especie de maceta, donde pasara lo que pasara, pues con los siglos seguirían emergiendo catalanes. No podríamos explicar el pancatalanismo solo desde la raza o desde esta especie de fuerza telúrica de la propia tierra catalana, que produciría catalanes constantemente, pasara lo que pasara, sino deviene el pancatalanismo del catalanismo conservador, el de la Lliga. Veremos que hay como dos modelos de expansionismo político. Uno surge de la Lliga y luego veremos otro que viene ya de los movimientos más de izquierdas, republicanos, con dos sentidos como muy contradictorios. ¿La Lliga qué hace? La Lliga, dentro de un ambiente donde en Europa ha fracasado el nacionalismo del siglo XIX, se había fundado Bélgica artificialmente, se había fundado Italia artificialmente, se había fundado Prusia artificialmente, que se habían desgajado de grandes imperios, especialmente del imperio austríaco, pues estos pequeños estados pasan en el siglo XIX sobre todo en África, a convertirse en imperios. El imperio holandés por África o por parte del mundo, el imperio belga, en el Congo belga, el imperio prusiano, aspira a ser un imperio, etcétera. Hasta Mussolini intenta hacer un imperio y es la primera vez que los europeos son derrotados por los negros, de lo mal que lo hicieron. Pero bueno, dicho esto, es el prestigio. Cada estado tiene que tener su imperio. ¿Y qué pasa? Que es justamente cuando España acaba de perder su imperio. De ahí viene la idea del catalanismo como imperialismo. El primer pancatalanismo no es construir los països catalans, sino es como Cataluña, siendo una nación culturalmente más poderosa para los catalanistas que Castilla, etcétera, etcétera, o el resto de España, cómo se domina España. Este es el primer intento de pancatalanismo. Hay unas resonancias ya del siglo XIX, con una frustración acumulada, que es cuando Cataluña o los catalanes intentan dominar a través de primero Prim y después de la Primera República, los catalanes intentan dominar los destinos de España. Todo eso fracasa y genera un resentimiento que Valentí Almirall lo transformará en ese nacionalismo, ese republicanismo federalista, profundamente resentido de que no han podido los catalanes dominar España. Pero el espíritu sigue con las décadas, sigue ahí latente, y la Lliga lo recoge. Un hombre de la Lliga decía: o gobernamos España o nos separamos de España. Y esta es la esencia de este primer pancatalanismo: o dominamos España o nos vamos. Hay incluso artículos de anláteres de Cambó, como Ferran Sans y Buigas, titulado Sobre el catalanismo estatista, donde se defiende que a través del regionalismo hay que llegar al estatismo. Consigamos que Cataluña sea una nación consciente de que es potente y es la más fuerte de España, y así dominaremos el Estado español. Eso provocó la doctrina del iberismo. Es una doctrina hoy olvidada, pero que el catalanismo la defendió a muerte, y es muy curioso porque hoy no se atreven a reconocerlo, que es la idea siguiente: el iberismo consiste, sale toda la teoría del mundo catalanista, en integrar Portugal en la corona española, de tal forma que dentro de la mente de los catalanistas
si se conseguía reunificar la península, ¿qué pasaría? Que Castilla quedaría debilitada y habría una tenaza entre Cataluña y Portugal, y por lo tanto cambiaría toda la estructura interna del Estado español. Por lo tanto, algo que parecería muy patriótico, muy español, que es unificar la península, en el fondo era una estrategia de pancatalanismo. ¿Cómo dominamos España? Debilitando a Castilla. Esto ya había pasado en la historia, nadie lo dice, pero en época de Enrique IV de Castilla, la burguesía catalana de Barcelona, sobre todo el Consell de Cent, enfadados con el rey de Aragón, pactan y piden al rey de Castilla que sea el rey de Barcelona, de Cataluña, del Principado, y lo es durante muchos años, hasta que se cansa de que le pidan dinero. Debió pensar Barcelona en roba, y entonces ya Enrique de Castilla se largó y dejó a los catalanes tirados. Pero era la misma estrategia. Nos fastidia la corona de Aragón, pues nos aliamos con Castilla. Y la Edad Media está llena de esta especie de constantes pactos. Pero el liberismo queda agotado como ideología, ya nadie habla de ella, y aparece desde la Lliga lo que decía dos tipos de imperialismo. Uno podríamos llamarle un imperialismo vertical y otro horizontal. Me explico. La clave misteriosamente está en Murcia. Los nacionalistas constantemente se quejan, o muchos de ellos, de un misterio, un teórico misterio de por qué Jaime I conquista Murcia y se la entrega al rey de Castilla. Y dice, esto es un fastidio, estábamos haciendo la reconquista, y Murcia pasa a Castilla, porque encima se la entregamos gratis. En el fondo había unos acuerdos familiares y era obligatorio por honor hacer este gesto, pero soñaban, y sobre todo Cambó luego lo recoge, que la reconquista hubiera continuado por Murcia, luego hasta Granada, incluso hasta Sevilla, y así, pues con el tiempo, pues en Andalucía se hablaría catalán, esto sí, con un deje un poquillo especial, pero bueno, ya sería, digamos, una forma de equilibrar la corona de Aragón con Castilla. Pero Murcia no fastidió, esa entrega de Murcia fue el tapón que impidió que saliera. Y Cambó, en muchos de sus escritos, se queja. Dice, nosotros podríamos haber dominado España por asimilacionismo, esto es, conseguir que debilitáramos a Castilla e irla asimilando a una corona más potente que hubiera sido la corona de Aragón. Pero Jaime I la fastidió. En cambio, curiosamente, Rovira i Virgili, un republicano, catalanista, masón, de izquierdas, Rovira i Virgili se alegra de que se entregara Murcia. Se alegra, dice, qué bien, que nos impidieran seguir la reconquista de norte a sur. Dice, porque esto permitió que se expandiera la corona de Aragón hacia el este y por tanto llegáramos hasta Grecia. Y a partir de ahí se crea la fábula del noucentisme, ¿no? de que en Cataluña pues, se va a conservar el espíritu de la Mediterránea, de Grecia, etcétera, y así no nos contaminamos con el resto de España. Bien, tanto los catalanistas estilo Prat de la Riba, Cambó, etcétera, insisten muchísimo en lo siguiente. ¿Cómo es posible que se arranque todo el nacionalismo? Y Prat lo vuelve a decir, Prat de la Riba, en la nacionalidad catalana, dice que es Barcelona. Barcelona es la inmensa rueda, dice literalmente, de la nacionalidad. De hecho, Rovira i Virgili interpreta de forma ahistórica y romántica y de forma así el segadors, la guerra del segadors. Cuando los segadores entran en Barcelona, dice, por fin el campo catalán entra en la ciudad. Y así es como se activa el nacionalismo. Queda atrapado esos rurales, analfabetos, brutos, católicos, conservadores, quedan atrapados en Barcelona. Y de hecho, cuando a mediados del siglo XIX se derrumban las murallas de Barcelona, los nacionalistas o catalanistas interpretan que, al revés, que Barcelona por fin podrá expandirse por toda Cataluña, la modernidad podrá llegar a toda Cataluña, y se va jugando constantemente con esta dialéctica.
¿Quién pierde? Pues pierde el catalanismo de Torras y Valles, el catalanismo del pairalisme, que llamaríamos, o bigatanisme, el de la casa pairal, el de la masía, el del campo, ese catalanismo teóricamente conservador, del cual Mañé y Flaqué, otro de los pseudo-tradicionalistas, dice lo siguiente, cuando interpreta lo que tiene que ser Cataluña, o el catalanismo. Evidentemente nadie de Esquerra Republicana o nadie de las CUP lo compartiría. Decía, hemos fundado el provincialismo, léase catalanismo, en el espíritu conservador. Está definiendo lo que tiene que ser el catalanismo, el espíritu conservador, que es la defensa, es la resistencia que la organización cristiana político-social de la Edad Media opone a la conquista revolucionaria, a la corriente panteísta que lanzó contra la sociedad europea el renacimiento pagano. Dice, la esencia del catalanismo es la defensa de la tradición medieval, cristiana, etcétera, contra el panteísmo. Pero ahora vemos que es al revés. El catalanismo que triunfa es el del paganismo, del renacimiento, de la modernidad, frente a ese catalanismo que acaba pues agonizando, con el que había soñado Torras y Valles. No me voy a alargar mucho más porque no me queda tiempo y tenemos que ser puntuales, pero con el tiempo, ya durante el franquismo, Joan Fuster se hace famoso por, en su obra Nosotros los valencianos, resucitar el término de països catalans. Él lo tomaba como un concepto ya de comunidad lingüística. Si Cataluña ya no es una reivindicación de su tradición, si Cataluña ni siquiera puede ser una reivindicación racial, ni siquiera geográfica, pues ¿qué nos queda? Si la corona de Aragón tampoco la podemos reivindicar, pues nos queda la comunidad lingüística. Y por eso, curiosamente, Joan Fuster decía que las zonas castellanohablantes tradicionales de Valencia no tenían que ser parte de los països catalans, y las partes de Aragón, de la franja, que hablaban ese catalán o esa especie de catalán, pues sí que son parte de esa comunidad que teóricamente era política. Y a partir de aquí empieza una discusión virulenta, yo creo que sangrante, mal interpretada, manipulada, que es si estamos hablando valenciano los valencianos o catalán los catalanes, o qué es lo que estamos hablando. Por resumir, básicamente hay tres teorías y detrás de cada teoría hay una ideología política. Estaba la teoría occitana, que creo que es falsa y queda demostrada que por los expertos que es falsa, que lo que hablan los valencianos, catalanes, baleares es en el fondo un conjunto de lenguas asimilables incluso a la lengua occitana, la llengua d'Oc, o lo que se habla en la Vall d'Aran. Es la teoría occitana. Bueno, hay un conjunto de lenguas que el peso geopolítico estaría en la Occitania, que es la parte francesa. Es el viejo sueño de muchos catalanistas de una corona de Aragón que cogiera transpirenaica. O bien la teoría pancatalanista, que defiende la teoría de la repoblación. ¿Por qué se habla en Valencia catalán? Dirían. Porque fue conquistada por básicamente los catalanes, reconquistada, cosa que sabemos que no es cierto, porque hay estudios que dicen que fueron muy pocos catalanes, menos de un 5%, que repoblaron Valencia. Y luego, por otro lado, sabemos que Antonio Bofarull, el famoso encargado de los archivos de la Corona de Aragón, para demostrar, entre comillas, que Cataluña había reconquistado Valencia y por tanto había una unidad, pues se dedicó a romper y desgajar y destripar buena parte del archivo de la Corona de Aragón, eliminando todos los linajes aragoneses para que demostraban que Aragón había participado profundamente en la conquista. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, ¿qué explicación habría para que en Valencia se hable pues una lengua parecida al catalán o lo que sea, como se llame? Pues es la teoría mozárabe que tiene cierta, digamos, consistencia, que es que la dominación mozárabe es tan larga y tan potente en el Reino de Valencia que paralelamente a cómo se va configurando el catalán, pues también se va configurando paralelamente una lengua parecida, semejante, igual, pero con características muy diferentes, mozárabe,
muy castellanizada también, y eso le daría una característica especial. No entramos en cuál es la teoría, la teoría verdadera, pero el caso es que a partir de esas tres teorías pues hay posicionamientos políticos muy potentes. Y acabo ahora con lo que se da en el escrito un epígrafe como complejo, porque es una historia compleja. Es cuando ya una vez se ha definido que el pancatalanismo queda reducido a una comunidad lingüística y cultural unificada y uniforme, hay algo más. Ya no solamente es una nación en sí misma, los Països Catalans, sino que tiene que ser una nación revolucionaria, una nación marxista, una nación que venga a ser ejemplo para otros pueblos para la revolución comunista. Y esto no es que me lo inventé yo, esto es el programa del Partido Socialista d'Alliberament Nacional, del PSAN. Y aquí voy a acabar con una reflexión, no la puedo completar, es compleja, es muy psicológica, pero hemos de recordar, por ejemplo, que José Ferrer, el fundador del PSAN, era maño, o sea que esto suele ocurrir, como con Gómez Rovira y toda esta gente, Carlos Rovira, perdón, pero bueno, es el que elabora, digamos, la teoría más potente de Països Catalans, y es un maño, donde claramente hay un posicionamiento ideológico revolucionario. Ayer se preguntaba, alguien en el público preguntaba que si el independentismo era un fin en sí mismo. Yo he escrito en muchos sitios y repito muchas veces siempre la misma idea. El independentismo, al menos el que viene del PSAN, del marxismo, el independentismo no es un fin, es un medio, y así aparece en los escritos fundacionales de Terra Lliure, en los escritos del MDT, donde se dice la independencia dels Països Catalans o de Cataluña es el medio ideal para conseguir la revolución socialista, que en aquella época es la de la Unión Soviética. Por lo tanto, la independencia de Cataluña no es para que los catalanes seamos independientes, es para que los catalanes seamos apátridas, comunistas, internacionalistas, etcétera. Es la desintegración del hombre con su relación con su propia tierra, con su propia patria. Y entonces hay un proceso muy complejo, lo voy a simplificar para acabar, que es el siguiente. Cuando se estudia todas las escisiones del PSAN, que dan lugar al PSAN provisional, a partidos, grupúsculos de independentistas de los Països Catalans, IPC, siempre se van uniendo, se van dividiendo. Cuando se integran todos estos grupos en Esquerra Republicana, crean crisis internas en Esquerra Republicana, que hay sectores más radicales, menos radicales, y hay unas lógicas que son difíciles de capturar, pero una vez las capturas entiendes qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Que las grandes peleas dentro del independentismo radical era un sector valenciano que quería ser reconocido como catalán y por tanto defendía que la lucha, fuera armada o política revolucionaria, tenía que ser por los países catalanes, los países, esa comunidad casi mística revolucionaria. Y otros, tirando más Esquerra Republicana y algunos sectores más moderados del PSAN, decían, no, primero consigamos la independencia de Cataluña y después ya veremos. Y todo esto se ha ido reproduciendo. Ahora Esquerra Republicana empieza a hablar de que hay que integrar Valencia y Baleares, o Mallorca, cosa que antes, hace 2 años, ni mencionaba los Països Catalans. ¿Y esto qué significa? Que hemos pasado de un irredentismo, esto es, de los catalanes vamos a redimir a Valencia y a Baleares, a un deseo de ser redimidos. Y esta es la psicología profunda que me gustaría desarrollar en el escrito del nacionalismo catalanista. ¿Por qué triunfa el nacionalismo catalán y el pancatalanismo? Porque en el fondo se ha creado esa dislocación, esa psicología de que necesitamos ser redimidos. Cataluña, Barcelona es el esplendor, Barcelona es la gran Babilonia que nos admira a todos, y nosotros, pobres valencianos de la Horta y de tal, queremos ser modernos como son en Barcelona.
por favor, redimirnos, y esto explicaría por qué Terra Lliure, el MDT, etcétera, tenían mucha más fuerza y militantes en Castellón y Valencia que no en la propia Cataluña. Es la necesidad de redimirnos. Pero como el catalanismo o el independentismo en sí mismo es un instrumento, al final deja paso, por lógica, y esto es un manual de política, el nacionalismo es una ideología que genera la burguesía catalana, en este caso la Lliga, o la burguesía en general, y en este caso la Lliga en Cataluña, que siempre, ya lo dice Marx, es el instrumento para que luego pueda aparecer la verdadera ideología, que es el marxismo, que liquidará al nacionalismo. Por eso encontramos que los dos únicos sitios donde en España en las últimas elecciones ha ganado votos o se ha mantenido los podemitas es precisamente en las regiones nacionalistas, que un partido revolucionario comunista como Podemos, porque en el fondo el País Vasco, Vascongadas, les importa tres pepinos a la gente. Lo que quieren es la liberación, entendida la liberación como desestructuración vital. Y esto sería, digamos, el instrumento. Els països catalans no es para reivindicar una nación nueva que esté en la ONU, no, es para hacer un proyecto político desde el cual se pueda hacer la revolución que dinamite todo aquello que había defendido precisamente el primer catalanismo, que era la Cataluña tradicional y de siempre. Muchas gracias.